Página 59. El análisis de la mente, de Bertrand Russell, 1921. Tema 4. Influencia de la historia pasada en los acontecimientos presentes en los organismos vivos. 1.4. Reaccionamos con el pasado. En esta conferencia nos ocuparemos de una característica muy general que distingue de manera amplia, aunque no absoluta, el comportamiento de los organismos vivos del de la materia muerta. La característica en cuestión es la siguiente: la respuesta de un organismo a un estímulo dado depende muy a menudo de la historia pasada del organismo, y no simplemente del estímulo y del hasta hoy el estado presente descubrible del organismo. Esta característica está plasmada en el dicho "un niño quemado teme al fuego". Aunque la quemadura no haya dejado huellas visibles, modifica la reacción del niño ante el fuego. No lo olvida. Se suele suponer que, en tales casos, el pasado opera modificando la estructura del cerebro, no directamente. No deseo sugerir que esta hipótesis sea falsa. Solo deseo señalar que se trata de una hipótesis. Al final de la presente conferencia examinaré los motivos a su favor. Si nos limitamos a los hechos que han sido realmente observados, debemos decir que los sucesos pasados, además del estímulo presente y la condición presente comprobable del organismo, entran en la causa de la respuesta. La característica no se limita totalmente a los organismos vivos. Por ejemplo, el acero magnetizado se parece al acero que no ha sido magnetizado, pero su comportamiento es diferente en algunos aspectos. Sin embargo, en el caso de la materia muerta, tales fenómenos son menos frecuentes e importantes que en el caso de los organismos vivos, y es mucho menos difícil inventar hipótesis satisfactorias sobre los cambios microscópicos de estructura que median entre el suceso pasado y la respuesta cambiada presente. En el caso de los organismos vivos, prácticamente todo lo que es distintivo de su comportamiento físico y mental está ligado a esta influencia persistente del pasado. Además, hablando en términos generales, el cambio en la respuesta suele ser de un tipo biológicamente ventajoso para el organismo. Siguiendo una sugerencia derivada de Simon, Diem, Leipzig, 1904. Indicador ordinal femenino edición, 1908, traducción inglesa, Allen Unwin, 1921. Empfindungen, Leipzig, 1909, daremos el nombre de fenómenos némicos a aquellas respuestas de un organismo que, en lo que respecta a los hechos observados hasta ahora, solo pueden someterse a leyes causales incluyendo sucesos pasados en la historia del organismo como parte de las causas de la respuesta presente. No me refiero simplemente, lo que siempre sería el caso, a que sucesos pasados sean parte de una cadena de causas que conducen al suceso presente. Quiero decir que, al intentar establecer la causa próxima del evento presente, se debe incluir algún evento o eventos pasados, a menos que nos refugiemos en modificaciones hipotéticas de la estructura cerebral. Por ejemplo, hueles humo de turba y recuerdas alguna ocasión en la que lo oliste antes. La causa de su recuerdo, en lo que respecta a los fenómenos observables hasta ahora, consiste tanto en el humo de la turba, estímulo presente, como en la ocasión anterior, experiencia pasada. El mismo estímulo no producirá el mismo recuerdo en otro hombre que no haya compartido su experiencia anterior, aunque la experiencia anterior no haya dejado huellas observables en la estructura del cerebro. Según la máxima misma causa, mismo efecto, no podemos considerar el humo de turba por sí solo como la causa de nuestro recuerdo, ya que no tiene el mismo efecto en otros casos. La causa de tu recuerdo debe ser tanto el humo de turba como lo ocurrido en el pasado. Por consiguiente, su recuerdo es un ejemplo de lo que llamamos fenómenos némicos. Antes de continuar, será bueno dar ejemplos de diferentes clases de fenómenos némicos. A.
Hábitos adquiridos. En la lección 2 vimos cómo los animales pueden aprender por experiencia cómo salir de jaulas o laberintos, o realizar otras acciones que les son útiles pero que no están previstas únicamente por sus instintos. Un gato que es metido en una jaula en la que ha tenido experiencia se comporta de manera diferente a cómo se comportó al principio. Podemos inventar fácilmente hipótesis, que probablemente sean ciertas, sobre las conexiones en el cerebro causadas por experiencias pasadas y sobre las conexiones en el cerebro causadas por experiencias pasadas, y sobre las mismas que causan la respuesta diferente. Pero el hecho observable es que el estímulo de estar en la jaula produce resultados diferentes con la repetición, y que la causa comprobable del comportamiento del gato no es solo la jaula y su propia organización comprobable, sino también su historia pasada con respecto a la jaula. Desde nuestro punto de vista actual, la cuestión es independiente de la cuestión de si el comportamiento del gato se debe a algún hecho mental llamado conocimiento o muestra un hábito meramente corporal. Nuestro conocimiento habitual no siempre está en nuestra mente, sino que es invocado por los estímulos apropiados. Si nos preguntan, ¿cuál es la capital de Francia? Respondemos París. Debido a experiencias pasadas, la experiencia pasada es tan esencial como la pregunta presente en la causalidad de nuestra respuesta. Así, todo nuestro conocimiento habitual consiste en hábitos adquiridos y se incluye bajo el título de fenómenos mnémicos. B. Imágenes. Tendré mucho que decir sobre las imágenes en una conferencia posterior. Por el momento solo me ocupo de ellas en la medida en que son copias de sensaciones pasadas. Cuando oyes hablar de Nueva York, probablemente te venga a la mente alguna imagen, ya sea del lugar en sí, si has estado allí, o de alguna imagen del mismo, si no lo has hecho. La imagen se debe a tu experiencia pasada, así como al estímulo presente de las palabras Nueva York. De manera similar, las imágenes que tienes en los sueños dependen todas de tu experiencia pasada, así como del estímulo presente para soñar. Generalmente se cree que todas las imágenes, en sus partes más simples, son copias de sensaciones. Si es así, su carácter mnémico es evidente. Esto es importante, no solo por sí mismo, sino también porque, como veremos más adelante, las imágenes desempeñan un papel esencial en lo que se llama pensar. C. Asociación. El hecho general de la asociación, en el aspecto mental, es que cuando experimentamos algo que hemos experimentado antes, tiende a evocar el contexto de la experiencia anterior. El olor a humo de turba que recuerda una escena anterior es un ejemplo que comentamos hace un momento. Evidentemente se trata de un fenómeno mnémico. También existe una asociación más puramente física, que es indistinguible del hábito físico. Este es el tipo estudiado por el Sr. Thorndike en animales, donde un determinado estímulo está asociado con un determinado acto. Este es el tipo de entrenamiento que se les enseña a los soldados, por ejemplo, en el entrenamiento. En tal caso no es necesario que haya nada mental, sino simplemente un hábito del cuerpo. No existe una distinción esencial entre asociación y hábito, y las observaciones que hicimos sobre el hábito como fenómeno mnémico son igualmente aplicables a la asociación. D. Elementos no sensacionales en la percepción. Cuando percibimos cualquier objeto de tipo familiar, mucho de lo que subjetivamente parece ser inmediatamente dado se deriva en realidad de experiencias pasadas. Cuando vemos un objeto, digamos una moneda de 1 centavo, parecemos ser conscientes de su forma real, tenemos la impresión de algo circular, no de algo elíptico. Para aprender a dibujar es necesario adquirir el arte de representar las cosas según la sensación, no según la percepción. Y la apariencia visual se completa con la sensación de cómo sería el objeto al tocarlo, y así sucesivamente.
este llenado y suministro de la forma real, etc., son los correlatos más habituales del núcleo sensacional en nuestra percepción. Puede suceder que, en el caso particular, los correlatos reales sean inusuales, por ejemplo, si lo que estamos viendo es una alfombra hecha con forma de teja. Si es así, la parte no sensacional de nuestra percepción será ilusoria, es decir, proporcionará cualidades que el objeto en cuestión en realidad no tiene. Pero, por regla general, los objetos tienen las cualidades añadidas por la percepción, lo cual es de esperar, ya que la experiencia de lo habitual es la causa de la adición. Si nuestra experiencia hubiera sido diferente, no deberíamos llenar la sensación de la misma manera, excepto en la medida en que el llenado sea instintivo, no adquirido. Parecería que, en el hombre, todo lo que constituye la percepción espacial, incluida la correlación de la vista y el tacto, etc., es adquirido casi en su totalidad. En ese caso hay un gran elemento mnémico en todas las percepciones comunes mediante las cuales manejamos objetos comunes. Y, por poner otro tipo de ejemplo, imaginemos cuál sería nuestro asombro si oyéramos ladrar a un gato o maullar a un perro. Esta emoción dependería de la experiencia pasada y, por tanto, sería un fenómeno mnémico según la definición. La memoria como conocimiento. El tipo de memoria del que hablo ahora es el conocimiento definido de algún acontecimiento pasado en la propia experiencia. De vez en cuando recordamos cosas que nos han pasado, porque algo en el presente nos las recuerda. Exactamente el mismo hecho presente no evocaría el mismo recuerdo si nuestra experiencia pasada hubiera sido diferente. Así, nuestro recuerdo es causado por, 1, el estímulo actual, 2, el suceso pasado. Se trata por tanto de un fenómeno mnémico según nuestra definición. Una definición de fenómenos mnémicos que no incluyera la memoria sería, por supuesto, mala. El objetivo de la definición no es que incluya la memoria, sino que la incluya como parte de una clase de fenómenos que abarca todo lo que es característico en el tema de la psicología. Experiencia. La palabra experiencia se utiliza a menudo de forma muy vaga. James, como vimos, lo usa para cubrir toda la sustancia primaria del mundo, pero este uso parece objetable, ya que, en un mundo puramente físico, las cosas sucederían sin que hubiera ninguna experiencia. Solo los fenómenos mnémicos encarnan la experiencia. Podemos decir que un animal experimenta un suceso cuando este suceso modifica el comportamiento posterior del animal, es decir, cuando es la porción mnémica de la causa de sucesos futuros en la vida del animal. El niño quemado que teme al fuego ha experimentado el fuego, mientras que un palo que ha sido arrojado y quitado no ha experimentado nada, puesto que no ofrece más resistencia que antes a ser arrojado sobre él. La esencia de la experiencia es la modificación de la conducta producida por lo experimentado. De hecho, podríamos definir una cadena de experiencia, o una biografía, como una serie de acontecimientos vinculados por una causalidad mnémica. Creo que es esta característica, más que cualquier otra, la que distingue a las ciencias que se ocupan de los organismos vivos de la física. El mejor escritor sobre fenómenos mnémicos que conozco es Richard Semon, cuya parte fundamental intentaré resumir antes de continuar. Cuando un organismo, ya sea animal o vegetal, es sometido a un estímulo, produciéndose en él algún estado de excitación, la eliminación del estímulo le permite volver a una condición de equilibrio. Pero el nuevo estado de equilibrio es diferente del antiguo, como puede verse por el cambio en la capacidad de reacción. El estado de equilibrio anterior al estímulo puede denominarse estado de indiferencia primaria que después del cese del estímulo, el estado de indiferencia secundaria.
Definimos el efecto engráfico de un estímulo como el efecto de hacer una diferencia entre los estados de indiferencia primario y secundario, y definimos esta diferencia misma como el engrama debido al estímulo. Los fenómenos némicos se definen como aquellos debidos a engramas en los animales están especialmente asociados al sistema nervioso, pero no exclusivamente, ni siquiera en el hombre. Cuando dos estímulos ocurren juntos, uno de ellos, al ocurrir después, puede provocar también la reacción del otro. A esto lo llamamos influencia ecfórica y los estímulos que tienen este carácter se denominan estímulos ecfóricos. En tal caso llamamos asociados a los engramas de los dos estímulos. Todos los engramas generados simultáneamente están asociados. También hay asociación de engramas activados sucesivamente, aunque esto se puede reducir a una asociación simultánea. De hecho, no es un estímulo aislado el que sale de un engrama, sino la totalidad de los estímulos en cualquier momento. En consecuencia, cualquier porción de esta totalidad tiende, si se repite, a suscitar toda la reacción que se suscitó antes. Semon sostiene que los engramas se pueden heredar y que los hábitos innatos de un animal pueden deberse a la experiencia de sus antepasados. A este respecto se refiere a Samuel Butler. Semon formula dos principios némicos. La primera, o ley de la engrafía, es la siguiente: todas las excitaciones simultáneas en un organismo forman un complejo de excitación simultáneo conectado, que como tal funciona engráficamente, es decir, deja tras de sí un complejo de engramas conectado, que en tanto forma un entero. Die Nemischen Empfindungen, p. 146. El segundo principio némico, o ley de la Ekfori, es el siguiente: el retorno parcial de la situación energética que anteriormente funcionó engráficamente opera efóricamente en un complejo de engramas simultáneo, ib. p. 173. Estas dos leyes juntas representan en parte una hipótesis, el engrama, y en parte un hecho observable. El hecho observable es que, cuando un cierto complejo de estímulos ha causado originalmente un cierto complejo de reacciones, la recurrencia de parte de los estímulos tiende a causar la recurrencia de todas las reacciones. Las aplicaciones que hace Semon de sus ideas fundamentales en diversas direcciones son interesantes e ingeniosas. Algunos de ellos nos ocuparán más adelante, pero por el momento lo que está en juego es el carácter fundamental de los fenómenos némicos. Pregunta. Página 64.